Bueno, y en verdad nos falta una persona más que está en Silicon Valley. No sé si ustedes conocen Silicon Valley, es ese lugar donde se hace la tecnología que todos consumimos a través de los smartphones o eventualmente la computadora. Es el lugar donde se ha creado el famoso Facebook, el Twitter. Desde ahí nos está escuchando y se va a integrar ahora a este panel Luis Arbulú, que es un peruano que además está desarrollando negocios allá de alta tecnología y que nos va a contar cómo es que alguien que estudia en el Perú, alguien como nosotros, ha empezado a hacer negocios de mucha alta tecnología en Silicon Valley, para que de alguna manera también nos diga cuál es la clave para llegar hasta allá. No sé si ya lo tenemos a Luis. Hola. Hola, ¿me escuchan? Porque yo no los veo, pero los escucho. Sí, te escuchamos. Aquí estamos, Luis. Te estamos escuchando aquí 450 personas. Gracias, gracias. Bueno, antes que nada, muchísimo gusto. Maite me mandó unas fotos, parece que están muy divertidos por ahí. Estaba escuchando la dinámica antes, básicamente no podía escuchar nada más acá en la oficina. Como les decía Maite, mi nombre es Luis Daniel Arbulú, soy un peruano, yo llevo un montón de tiempo acá en Silicon Valley, casi 9 años. Yo vine después de graduarme del posgrado en Filadelfia. Y para darles un poquito de mi historia, y después voy a entrar en una presentación, espero que la pueda compartir vía Skype. Pero yo vine acá por la universidad becado y he estado trabajando los últimos 10 tantos años en tecnología y en inversiones. Empecé mi carrera como ingeniero. Soy la católica, viví en Estados Unidos y desde entonces he estado trabajando mucho en lo que es la interfase entre la tecnología, el usuario, la inversión y el negocio. Fui el jefe de inversiones para Google.org, que es el ala filantrópica de Google, y ahí hice inversiones desde energía hasta energía renovable, agua potable, tecnología para servicios médicos, tecnología de acceso al Internet en distintas partes del mundo, así como armar fondos de inversión en lugares como Palestina, la India, para ayudar a los sistemas emprendedores ahí. Aparte también trabajaba en desarrollar nuevos negocios, así lancé productos de Google en la parte de publicidad en Francia, en Argentina, unos también en Perú, en Brasil y en varios lugares más. Y también acá en Silicon Valley. Y de hace 2 años fundé una compañía que se llama Hattery. Hattery tiene 2 alas, una es un fondo de inversión y la otra es un equipo de desarrollar negocios y lanzarlos al mercado. Entonces, es como una incubadora propia que lanza equipos al mercado. Hemos vendido una de las compañías que lanzamos a Google, la otra ya está avanzando y los otros están avanzando, una de las cuales ha levantado ya más de $20 millones en lo que es el área de desarrollo de análisis de data para data centers. Y aparte yo recientemente he tomado una posición temporal con Samsung para ser el jefe de innovación abierta y nuevas tecnologías, ayudándolos a armar un fondo de capital de riesgo, invertir en nuevas tecnologías y lanzar productos al mercado. Y como les decía, Maite, llevo acá, como peruano de la católica, llevo ya casi 10 años acá. Voy a tratar de compartir esta presentación. Espero que esto funcione bien. Vamos a probar esto. Esta es la tecnología de Skype. Nos va a contar su presentación. En el otro lado también podemos ver las cuentas de Twitter que estamos usando. En verdad es mi cuenta. No sé si ustedes tienen cuentas de Twitter. Yo en Twitter soy Tectulia, pero vamos a poner la cuenta. En todo caso, vamos a ver la presentación de Luis. ¿Ya está? Y claro, me parece que hay un problema porque no tengo la cuenta de Skype adecuada. Pero Maite, te pasé la presentación y si no, simplemente puedo... La vamos a poner en este momento, mientras te seguimos escuchando, Luis. Bueno, esto es un poco loco porque yo le hablo a Luis además por el WhatsApp, le cuento un poco porque él no está viendo el streaming. Pero ahora ya bueno, si no, no voy a... La presentación tiene varias fotos y Maite la puede compartir después. Pero básicamente les voy a hablar un poco sobre por qué es que la innovación tiende a tomar fruto en ciertos lugares y no en otros, y cómo es que se hace para que se pueda apoyar en eso y más importante, cuál es el efecto que tiene la innovación. Ya te estamos viendo, ya estamos viendo tu presentación. Si quieres, vuelve a la imagen. Pasando a la segunda página, que es la que dice ¿por qué innovación? En esta presentación ven varios edificios acá en San Francisco
cerca de una de mis oficinas, y atrás se ve la pirámide de Transamérica. Para los que no se llevan de los servicios más importantes de Estados Unidos en cuestiones de diseño, de interfase con los usuarios, con la gente que vive en esos edificios. Y alrededor ven muchos los edificios antiguos en San Francisco, que eran los cuadrados de la época neoclásica. Y uno se pone a pensar, bueno, ¿para qué innovar? ¿Por qué tenemos que hacerlo? ¿Por qué simplemente no podemos seguir haciendo lo que hacíamos antes? Y es que innovación en sí es más que una necesidad económica, en realidad una necesidad personal. Los que innovan a veces van como muy fuera de lo que es un mercado, van muy fuera de lo que es una necesidad inmediata, de una demanda del mercado inmediata, y ven, bueno, ¿qué tal si algo distinto? Tomo un riesgo más lejos y creo unas oportunidades. Al crearse cosas como la Pirámide de Transamérica, se han creado alrededor de ellos una comunidad vertical de restaurantes, edificios, muchas compañías que viven alrededor, así como cuando se fundó, por ejemplo, empezamos con Netscape, que es la compañía que fundó el browser. Es simplemente de alguien que innovar, como Mark Andreessen y la gente que está en la Universidad de Illinois, cuando crearon el browser, ayudaron a crear una nueva economía que ahora suma cientos de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque no era una necesidad inmediata, pero pudieron ver más adelante. Pasando al siguiente slide, entonces, ¿qué es lo que te permite hacer esa innovación? Acá hay es una mandarina entre muchas coles de Bruselas. Permite a una compañía, a un emprendedor, a un recién graduado de la universidad, a sobresalir sobre lo que es el resto. Ya no te ven como uno más, pero es alguien bien distinto. Y lo importante ahí es poder cambiar las reglas del juego. Hace poco estuve en unas reuniones con gente en Lima y estamos hablando sobre la competencia de lo que es textiles y alguien estaba quejando. Dice, no podemos competir con la China porque China es un gigante de 500 kilos. Y la respuesta que alguien tuvo interesante es, ¿por qué tenemos que competir con ellos a la fuerza? ¿Por qué no podemos, en vez de hacer sumo, hacer ajedrez? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer al innovar, en hacer algo distinto? A tal vez usar otro mercado, usar algo más premium, orgánico, entrar por la puerta de atrás, como se dice, y eso puede ayudar a crear cientos de miles de oportunidades para el emprendedor, para el innovador dentro de una compañía, o para una economía como el Perú, en la que tiene que competir con ciento y tantos otros países, pero competir en lo mismo crea márgenes mucho menores en vez de crear algo distinto y poder sobresalir en eso. Y eso lo que lleva es, en el siguiente slide, lo importante que es el aprendizaje y la continua mejora y la continua curiosidad que sucede. Y eso es lo que creo que cuando la gente empezó a preguntar por qué sucede en Silicon Valley y no en otros países, acá existe una curiosidad inmensa en lo que es cómo hacer nuevas cosas. En esta foto se ve General Assembly, que es una de las compañías que hemos ayudado a armar acá en San Francisco. Lo que hace es hacer clases sobre lo que es desarrollo de Internet, innovación, marketing digital, nuevas tecnologías. Y los que estudian son gente desde que acá es la universidad hasta gente que tiene 20 a 30 años en la carrera, que siempre busca aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque existe una carrera en que si tú no estás a la vanguardia, te puedes quedar mucho atrás. Y lo importante de la innovación es que la innovación te da una ventaja, pero esa ventaja dura poco. Entonces siempre es importante estar constantemente curioso, constantemente aprendiendo qué es lo que sucede, pero hay que pensarlo. Si tú no estás innovando, alguien más lo está haciendo en tu lugar. Entonces, si es que uno deja de innovar, no es que simplemente puedas descansar, es alguien más te va a sacar de tu lugar. Ya han sucedido cientos de miles de compañías, desde Hewlett Packard, lo que pasó con IBM en los 60s, que tuvo que ser reorganizada totalmente. Compañías grandes como desde Pan Am, que creó los vuelos transnacionales y ahora ya no existe porque fue mucho más avanzada, porque unas compañías desde KLM hasta American Airlines. Entonces, no es importante no descansar en los laureles, sino seguir aprendiendo. Pasando a la siguiente página, también lo que ayuda a la innovación es ayudar a la diversidad. ¿Por qué? Porque esa manera de crear cosas distintas atrae a otra gente a la industria, a los mercados, a las compañías. Gente como
artistas, músicos, gente que tal vez tenga otra manera de pensar, que no queda tan cuadriculado en lo que las compañías esperan y tal vez pueda aportar algo muy distinto. Algo bien interesante como contratábamos gente en Google, sobre todo en mi equipo de desarrollo de nuevos negocios, es que no veíamos simplemente quién había hecho bien en la universidad, quién tenía buena experiencia, pero quién tal vez traía algo al equipo que nadie más tuviera. Había gente que había sido músico en orquestas, gente que había sido bailarines profesionales, gente que en deporte, un jefe de producto compitió en el Tour de Francia. Entonces, gente que pueda traer algo distinto, que tal vez piense distinto, porque eso va a ayudar a que los problemas se vean con otra perspectiva, que tal vez tengan ideas que los que hemos estudiado, los economistas, los ingenieros, tal vez no tengamos. Entonces es importante traer esa diversidad a una compañía y a un lugar. Y pasando a la siguiente slide, acá ven oportunidades. Ven lo que ven acá es interesante. Eso la foto la tomé ayer acá en Silicon Valley. Es una cola de emprendedores brasileros que vinieron acá a Silicon Valley bajo un programa del gobierno brasileño a empujar sus compañías y están acá esperando en cola a presentar, haciendo su pitch, como se dice, sobre sus compañías, qué es lo que están haciendo. A un grupo diverso de inversores latinoamericanos, brasileños de la diáspora que están acá en Silicon Valley, abogados, gente que les puede ir en el negocio. ¿Y qué es lo que eso demuestra? Que la gente que es innovadora, las barreras tienden a no existir. ¿Por qué simplemente alguien que es innovador tiene que ir a un mercado que sea tu ciudad, tu cuadra, sino crecer mucho más? ¿Por qué? Porque existe la posibilidad que lo que tú hagas sea tanto más mejor que lo que estás haciendo en otros países, que tú puedas ir y crecer totalmente. Y crea una igualdad de oportunidades que los de Silicon Valley, los de Sao Paulo, como son los chicos de acá, o los de Lima, puedan entrar a una competencia de un mercado de ideas. Y que donde las ideas, el esfuerzo, la capacidad, valga mucho más que el capital que uno tiene, las conexiones, el tamaño, digamos, de la maquinaria con lo que uno tenga. ¿Por qué? Porque uno vive de otros y aprende mucho más. Y como decía, la innovación no es fácil. Vas a tener que uno cuando innova va a tener que trabajar o el doble o el triple de lo que está trabajando. Esta es una foto que tomé ayer anoche en mi oficina. Eran las 8 y tantos de la noche y más, digamos, 2/3 de todas las bicis, mucha gente viene a trabajar en bici, seguían acá en la oficina. Esa innovación, como le estaba diciendo al principio, no es algo que tal vez te requiere el mercado, sino te lo requieres tú. Si tú no tienes ese espíritu para de querer trabajar 80, 100 horas por semana, como dicen, quemar la vela por los dos lados, seguir empujarte más, no vas a poder innovar. La innovación no sucede como mucha gente tiene que pensarlo en un aire de inspiración y que de repente algo que tú nunca supiste se te ocurrió y creas algo de miles de millones. Los que han innovado de verdad han trabajado más que cualquier otro, han fallado 20 veces, pero la vez 21 les funcionó. Y esa vez que les funcionó, siguieron trabajando ciento y tantas horas más que los demás. Existe, y a veces cuando lo escucho me pongo a reír, existe esa idea que el innovador es el creativo, el pensador. Y eso que mucha gente, y veo que empieza a ir con, voy a innovar, voy a poner sticky notes, voy a poner post-its en la pared y un pizarrón, y eso significa que soy innovador. Eso significa que eres creativo. De la creatividad a la innovación hay un paso muy fuerte, que es la implementación. Y, por ejemplo, siguiendo el siguiente slide, lo importante, y eso es para la segunda parte de la presentación, que es cómo es que ustedes pueden participar en eso. ¿Alguien sabe cómo se construye un rascacielos? Una pregunta sobre todo a los de ingeniería civil. En vez de crear un frame, el frame gigante, se va creando un piso, y de encima de ese piso se crea otro armazón, y entre ese armazón se crea el siguiente piso, y poco a poco se va haciendo un armazón. Es decir, el piso de abajo tiene que aguantar a todo el peso de los ciento y tantos pisos que se construyen arriba. Y así es como sucede la innovación. Y estoy viendo que ahorita mucha gente en el Perú está llamando a innovar, está llamando a pensar distinto.
y yo los invito a los del CADE a participar en eso, pero pensarlo bien, bueno, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, así como un rascacielos, que digamos el piso ciento y tantos es lo más innovador que hay, tenemos que construir el piso uno, 2, 3 y los cimientos muy bien. Y si no se hace bien, no va a durar. Tal vez haya un suertudo que algo le ligue, pero no se puede hacer innovación a escala. Y lo más importante para el Perú, para Chile, Argentina, México, también están viendo estos esfuerzos, es cómo innovar en escala. Y por eso la primera parte, la fase uno, que es la siguiente slide, es hacerlo más básico y lo menos glamoroso, que es hacer las herramientas de las duras para poder ayudar a crear una economía, una política, un manifiesto de innovación en el Perú. Y la primera fase es armar las infraestructuras, ya sea las políticas, las leyes, demandar que exista, por ejemplo, leyes de medios para lo que es Internet, por ejemplo, leyes de medios que permitan a los emprendedores a no tener miedo de lo que vaya a pasar con su propiedad intelectual. O, por ejemplo, leyes o regulaciones de la CONACEF, la Organización de Mercado de Valores, que permitan a inversores a invertir cantidades pequeñas en compañías sin tener miedo a lo que suceda a su capital. O más importante, de veras empujar cosas como la infraestructura en el Perú. Es muy difícil crear una compañía de Internet cuando no existe conexión básica, cuando no existe electricidad a cierto tiempo, cuando las conexiones no llegan a zonas rurales. Entonces, la primera parte de innovación es la parte más difícil. Y eso es lo que tenemos que todos empujar. Yo he estado trabajando mucho con lo que es, ya sea por mi compañía o con unas ONGs, lo que es acceso a la Internet rural, lo que es acceso a tecnología básica de electricidad, a agua, a gente que está muy lejos para que ya puedan participar en la economía. Y la segunda fase, acá como ustedes tienen en el siguiente slide, los trabajadores en un café aquí a la vuelta en San Francisco, es empezar a crear esas compañías de tecnología innovadoras, de vanguardia, con las que uno pueda llegar a construir algo global, pero va a ser muy difícil hacerlo sin tener las bases. Entonces, el siguiente slide, acá tenemos un pequeño dibujo que tenemos en el piso de abajo de la compañía, que es una invitación a participar. Ustedes vienen acá, no sé, en el avión o el mundo, que es un juego que todos jugamos de niños, pero ¿eso dónde te lleva? Esta manera de pensar distinto te lleva, acá no te lleva a un juego más, sino te lleva a trabajar. Por eso tenemos las sillas en la computadora al final de cada uno de estos. Entonces, lo que quiero llegarle acá a la audiencia es de veras participar en este movimiento que está haciendo el Perú sobre innovación, pero pensar bien cuál es lo que uno puede aportar, ya sea los ingenieros, aportar lo que es tecnología, los que están estudiando derecho, en ayudar a formar leyes buenas y un derecho, un Estado de Derecho, Estado institucional para poder ayudar a los innovadores, a los que estudian contabilidad, a poder ayudar a las compañías a formarse, a invertir, a crear estructuras con las cuales inversores puedan participar como inversores ángeles o inversores semillas, a los que están estudiando para entrar al gobierno, a de veras pensar, bueno, qué es lo que el gobierno, ya sea por entes reguladores o entes promotores, pueden hacer para de veras crear este rascacielos y cómo alguien, tú muestras que AIPAE puede tener esa función, que sea quién va a ser el arquitecto de este movimiento, de este manifiesto de innovación en el Perú. Entonces, pasando el último slide, que acá es una instalación de arte en un museo cerca acá a mi oficina, es qué hay dentro de uno que lo que uno puede hacer. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Romper ese vidrio que tiene al frente, esa barrera, para sacar lo que es uno, cómo participar de veras, no solamente para bien personal, porque el bien personal va a llegar, pero pensándolo bien en cuál es la agenda que se está armando acá en este CADE, o en los distintos CADEs, o en las universidades, para qué es lo que queremos que sea el Perú en 10, 15, 20 años, y cómo es que podemos ayudar, y cómo es que queremos que esa innovación venga. Y lo puedo contar después cuando tengamos la charla, de cómo es que lo que era acá una granja, porque Silicon Valley es un valle en el que hasta hace 50 años no había casi nada de compañías, lo único que había eran
sembrados de naranjas, de frutas y de limones. Y cómo es que ha llegado a ser una región en que cada trimestre nace una compañía que en 5 años llega a valer más de $1.000 millones. Por los últimos 20 años eso es algo que no ha fallado. Así como la ley de Moore es una de las leyes, la ley de Silicon Valley es que cada trimestre una compañía llega a valer más de $1.000 millones. ¿Cómo es que podemos hacer para que algo, digamos, una escala del 10% de eso pueda ser en Perú? Que se puedan crear 1, 2 o 3 compañías de $100 millones en ámbitos desde tecnología, alimento, agroindustria, manufactura, que puedan salir desde, no desde, digamos, de una gran maquinaria que alguien tenga, pero de una idea y del esfuerzo que alguien le ponga al graduarse de la universidad, ya sea un ingeniero, un economista, un contador, un arquitecto, un abogado. Eso es todo. Muchas gracias. No te vayas, estamos viéndote de todas maneras, Lucho. Ahora vamos a escuchar a Gonzalo, pero antes quería pedirles un favor y alguien que me ayude. ¿Me puedes ayudar un ratito? ¿Me puedes retener esto? Ustedes han recibido esto, no sé si saben qué es. Es el origami famoso, ¿no? El jueguito. Deténme un ratito, le voy a pedir Vamos a jugar. Aquí hay varias opciones. Le voy a pedir a nuestra amiga que está acá. Escoge una. Ya. Ella escogió el número 4. Vamos a leer qué él dice el 4 allá. ¿Cómo te llamas? Yanina, mira, el número 4 dice que el 78% de la inversión en innovación en el Perú se realiza básicamente mediante la adquisición de bienes de capital. ¿Eso qué quiere decir? Máquinas. En el Perú, la gente cree que comprar una máquina es innovar. Y nos acaba de contar Lucho que en verdad detrás de la máquina estamos las personas. En verdad, el reto hoy en el Perú es decirle a la gente que no compren solamente máquinas, sino que inviertan más en capacidad de la gente para innovar. Vamos a ver otro reto. A ver, ¿tú cómo te llamas? Ani. Ya, a ver, Ani, escógete otra. El 8. A ver qué dice el 8. Esto es bien triste, ¿ah? Mira, 0.9% de la inversión en innovación fue destinada a capacitación. O sea, acabo de decir que en el Perú la gente cree que innovar es comprar una máquina y ahora el otro reto es 0.9%, no te vayas tanto, menos del 1% de las empresas está destinado a que la gente sepa qué es innovación, lo que nos contaba Lucho. O sea, ¿cómo puedo ser yo alguien interesante para una de estas empresas tecnológicas si quien tiene que invertir, y probablemente muchos de ustedes, porque ustedes se van a convertir en profesionales, en próximos gerentes, no consideran que la inversión en innovación es importante? Bueno, no sigo porque en verdad cada uno de estos cositos es un reto, pero lo tienen ahí y se los queríamos dejar porque en verdad cada vez que hagan este jueguito van a tener un reto que en el Centro de Innovación de IPAE, que para eso nos han creado, queremos hacer que en el Perú se revierta. Y en verdad mucha de la ayuda que necesitamos es de ustedes y por eso vamos a hablar ahora también con Gonzalo Villarán, gracias, que es un experto de Telefónica. Él además está en esta incubadora, nos va a contar que es en verdad una incubadora, que se llama Guaira, y él acaba de estar en una universidad muy rara, ¿no? En los Estados Unidos, en Silicon Valley. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, gracias. ¿Qué es esto de la singularidad? Gracias. ¿Qué tal? La singularidad en realidad es un momento, un momento matemático donde empieza un cambio muy radical en algo. Es justo el momento donde empieza a despegar algo. Entonces, ese momento lo estamos viviendo ahora con la tecnología. Y en eso se basaba el nombre de la universidad, pero en verdad la universidad no se trata de la singularidad, sino se trata de darnos a conocer la tecnología, las nuevas tecnologías. O sea, no es una universidad de locos, ni de frikis, ni de rayados. Más o menos. Sí, había esa gente. Sí, no es una universidad y no es de la singularidad. Entonces, el nombre Singularity University no significa mucho, pero da mucho para hacer, ¿no? Bueno, tuve la suerte de ganar una beca para ir estos últimos 3 meses ahí a Silicon Valley, justo donde está Luis. Es una universidad que está dentro de la NASA y lo que nos enseñaron, nos mostraron fue todas las nuevas tecnologías exponenciales que se están dando y que se van a dar, y que van a seguir creciendo y que siguen avanzando.
Y el reto era tratar de buscar hacer un proyecto, una startup, una empresa, que apunte a lidiar con uno de los grandes retos del mundo, los grand challenges of the world, como le llaman allá. Siendo ellos la educación, la pobreza, la comida, el agua, la energía, la salud y otros, ¿no? Entonces, esa era la idea. Primero nos mostraban muchas de estas tecnologías y luego nos retaban a crear un proyecto que solucione una de esos challenges. Sí, y seguramente, Gonzalo, alguna de esas tecnologías que son súper disruptoras de futuro son las que podrías ahora compartir con nosotros, ¿no? Sí, tengo un par de slides ahí. Un par de slides. A ver si ahora los podemos poner los slides y nos cuentas rápido. ¿Qué es esto? A ver, esta es la famosa curva exponencial. Esta curva la vimos todos los días, ya estábamos secos con esta curva, pero explica muy bien lo que se está pasando. Ustedes ven abajo los años, ¿no? Estamos ahorita justo en el momento donde ven que empieza a despegar la curva, y en el eje Y si se dan cuenta, el eje no es lineal, sino es exponencial. Si se dan cuenta, los números van creciendo exponencialmente. O sea, esto va mucho más, la curva es mucho más parada si fuera un gráfico normal. Toda esta es una teoría de Ray Kurzweil, que es el genio, este tipo que ha escrito el libro de Singularity is Near y que habla mucho de la singularidad, y ahora está trabajando con Google para almacenar el cerebro humano. La idea es que ahorita nosotros, los seres humanos, somos el animal líder en el planeta, porque somos los que tenemos mayor reconocimiento de patrones. Lo que hace nuestro cerebro es reconocer patrones todo el día. Y en eso nos basamos nuestras vivencias, nuestras experiencias, todo se basa en eso, en reconocimiento de patrones. Entonces, nosotros como seres humanos reconocemos 300 millones de patrones y eso nos hace a nosotros el animal líder, ¿ya? La idea es que las computadoras cada vez están trabajando mejor y son mucho más rápidas al reconocer estos patrones. Entonces, la idea de esto es que en poco tiempo, en el 2045, según Ray, las computadoras van a ser más inteligentes que todos los cerebros humanos, ¿ya? Entonces, eso va a hacer que seamos nosotros como una sociedad, vamos a ser mucho más inteligentes porque las computadoras están a nuestro servicio. No olvídense eso de Robocop, que todos vienen a matarte, no. No sé, ahorita ustedes de repente son muy chicos, pero yo me acuerdo de Astro Boy, no sé si se acuerdan de Astro Boy, era un anime japonés. O sea, en Japón, que volaba. Claro, y era un chiquito que era súper buena gente y defendía a todo el mundo y cuidaba a todos, ¿no? En Japón los robots siempre tienen esta humanidad detrás, ¿ya? Son amigos del hombre. Los gringos tienen otra versión un poco más de Robocop, esto de aquí, pero es un poco más para las películas y eso es lo que queda. Pero en realidad las computadoras están a nuestro servicio y obviamente que están a nuestro servicio. O sea, acá está, tenemos una computadora ya son parte nuestra. Ya acá tenemos toda la información, podemos llamar a todo el mundo, podemos ver cualquier información, comunicarnos por todos lados. Entonces, ya estamos empezando a integrarnos con las computadoras a través de esto y en el futuro las computadoras se están reduciendo de tamaño cada vez y están siendo más potentes cada vez. O sea, con esto de acá tenemos mayor información que el presidente de los Estados Unidos tenía hace 15 años, con todas las computadoras. Acá tengo más información que el presidente hace 15 años, ¿ya? Entonces, esta exponencialidad del crecimiento de la velocidad de la computadora, la reducción del tamaño de los chips, más la reducción de los costos, hace que probablemente en el 2045 las computadoras sean más inteligentes que nosotros y por ende nosotros como sociedad vamos a ser 1 billón de veces más inteligentes porque las computadoras son 10 millones de veces más rápidos que nosotros para pensar. ¿Ya? Eso lo tengo apuntado porque para no confundirme. ¿Seguimos con esta lámina o hay otra?
Una cosita más de esta lámina es que nosotros estamos acostumbrados a pensar linealmente, ¿ya? Lo que pasó hace 5 años o hace 1 año es lo que va a pasar seguramente dentro de 1 año. Pero eso ya no es así. Ahora ya las cosas van mucho más rápido, van exponencialmente. Y ese pensamiento lineal va a empezar a cambiar. Todavía nos cuesta un poco ver eso, pero va a empezar a cambiar, ¿no? Si tú haces 30 pasos lineales, llegas del 1 al 30. Si tú haces 30 pasos exponenciales, o sea, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, llegas a 1 billón. Son los mismos 30 pasos, pero con diferentes escalas. Entonces, eso va a hacer que todo sea muy diferente dentro de muy poco. Eso para comenzar. En la siguiente lámina, es una de las tecnologías que me pareció súper interesante, que es la impresión 3D. La impresión 3D es pasar de algo dibujado en un software a material. ¿Ya? Entonces tú dibujas algo y esta impresora, diferentes tipos de impresoras hay, unas que imprimen plástico, otras que mezclan polvos, otras que hacen con diferentes materiales, hace que tu dibujo los que son arquitectos que usan AutoCAD, por ejemplo, ahí vemos la foto de una casa, la están imprimiendo en 3D, o sea, ya no tienes que construirla, sino solamente dibujarla, mandarla a imprimir y sale la impresión y bueno, después la armas, ¿no? Estas casas, por ejemplo, ahí de WikiHouse, que es un proyecto súper interesante, no tienen ningún tornillo, todas se ensamblan así nomás. Cosa súper interesante, ¿no? Al lado izquierdo de ustedes está el equipo de Made in Space, que es un equipo no de mi promoción de esta universidad, sino de 2 años anteriores, que lo que están haciendo es utilizar esta tecnología de impresión 3D, pero en el espacio. ¿Por qué es importante eso? Porque, primero, si tú mandas un cohete al espacio, a la estación espacial, tiene que llevar un montón de repuestos, porque si falla algo, tienes que reemplazarlo, ¿no? Entonces, y el costo para mandar algo al espacio es por peso, o sea, ¿cuántos kilos vas a llevar? Ya, eso multiplicado por los miles de dólares que cuesta llevar por kilo, es lo que cuesta mandar el cohete al espacio. Entonces, la posibilidad de imprimir algo en el espacio te reduce un montón de peso, pues, porque no tienes que llevar todos los repuestos que de repente fallan, la mayoría no fallan, regresan con la nave, pero no tienes que llevarlo todos, sino solamente llevas una impresora 3D que te permita imprimir los repuestos que puedas necesitar en el momento que los puedas necesitar, ¿no? Entonces son tecnologías que se empiezan a usar de manera interesante, ¿no? El siguiente slide creo que tiene más cosas de... Esto es una de las cosas que me pareció para mí lo más paja, empezar a imprimir partes del cuerpo, ¿no? Ven la foto del chico pues, que quedó sin pierna, no sé, las prótesis, ¿no? Y no solo las prótesis, sino hay las clásicas prótesis pues, que son burdas, que son de metal, feas, ¿no? Ya ves a la chica de abajo ya tiene una prótesis artística, bacán, ya parece un tatuaje, ¿no? Entonces, nos contaban la historia de esta chica, esta niña que nunca usaba su prótesis porque le parecía horrible hasta que le dieron una prótesis parecida a esa y la chiquita ya andaba feliz. O sea, el cambio que le puedes dar a una persona con una tecnología de este tipo es increíble, ¿no? La cabeza es ese cráneo que está ahí destrozado, le arman una placa exactamente como debería ser, ¿no? Esa mandíbula que estaba destrozada te la reemplazan. Entonces, ese tipo de cosas también súper interesante, ¿no? Y creo que tengo otro slide más, ¿o ya no? Y eso ya es tecnología antigua. No, esto es impreso en 3D. Ajá. Y ese es el problema. Todas estas nuevas tecnologías traen muchos riesgos. Esto lo saco porque vino un chico que se llama Cody Wilson,
que lo que hizo fue tratar de imprimir metralletas en 3D, ¿no? Los imprimes en plástico, después las armas y funciona. No lo hizo porque quería matar gente, sino por hacer el punto de que estas tecnologías también pueden llegar a ser peligrosas, pero en dónde pones la línea, ¿no? Si las tecnologías están dadas para que todo el mundo la use, o se debería restringir, ¿no? Y hay un debate gigante, el chico este se metió en miles de problemas con el FBI, con la CIA, o sea, vino el chico a contarnos y el pata estaba asustado porque de todas maneras lo estaban grabando todos de todas maneras. Pero era ese punto, ¿no? El que quería resaltar, que puedes hacer muchas cosas buenas, pero también hay el lado oscuro, ¿no? que puede pasar y hay que tener mucho cuidado. Por eso me parece justo súper interesante que respetemos las reglas, pero las reglas tienen que estar bien hechas y bien puestas, ¿no? Y eso es lo que les quería contar con este slide, no es que sea pro... Cerramos con esa imagen un poco triste. Por otra. Bueno, y todo esto que tiene que ver con nosotros, Gonzalo, porque tú has estado allá, ¿tú crees que estas tecnologías de alguna manera vamos a poder consumirlas aquí? ¿O estamos muy lejos? No, esto ya empieza, o sea, de hecho que comienza por allá y esa fue una de las cosas que sí también escuché bastante, ¿no? Sí, las tecnologías ya están acá, ya van a llegar pronto, ya las tenemos acá, vamos a curar el cáncer, vas a poder vivir para siempre, no te vas a morir si no quieres, no sé qué. Pero yo viniendo de acá de Perú, de todos los latinos que estábamos ahí, porque éramos varios, decíamos, ya, pero si nosotros, ¿cuándo, no? Pero ya viene, es normal, ya tenemos esto, ¿no? O sea, ya viene, es imparable. Y aunque parezca tonto, pero en verdad, bueno, ustedes lo ven ahí con su micro acá, y cuando empieza a tuitear o a contar cosas en el Facebook, muchos de ustedes lo hacen, casi que ya es una extensión de la mano, ¿no? Entonces somos medio cyborgs, porque estamos todo el santo día en este plan, y en verdad el BlackBerry es una extensión nuestra, o sea, la figura de ser medio robot es de alguna manera lo que ya estamos viviendo. Ahora estas tecnologías son más locas, pues, ¿no? O sea, bueno, pero tú ves a los niños, un niño de 1 año, un niño de 2 años, te quita el teléfono y ya sabe qué jugar, ya sabe tomar fotos, ya sabe todo. Claro. No le tienes que enseñar nada, ya te vio, ya aprendió, ya sabe, y te quita el teléfono a cada rato. O sea que ahora los chicos vienen aún más preparados, ¿no? Ya son nativos. Ahora, Luis, ¿estás ahí? Luis, se fue. ¿Luis? Se fue a Silicon Valley. Hola. Ahí lo están llamando, no. Lo están llamando. Bueno, la idea es justamente saber qué necesitamos para que todas esas tecnologías lleguen a más personas y, bueno, tú en verdad eres un privilegiado. ¿Qué hacemos para conectarnos más con Silicon Valley y que mucha gente entienda el valor de la tecnología y que además la cree, ¿no? Porque estas tecnologías que nos has mencionado incluso las podemos crear. La impresión 3D te lleva al hecho de poder desarrollar tu propia ropa, tu propio, no sé, un vaso, las cosas que tú mismo consumes. Sí. Pero para usar una impresora 3D tengo que tener alguna capacidad especial, algún tipo de conocimiento especial. ¿Qué tengo que tener? Es bien fácil, hasta yo aprendí. Hasta tú aprendiste. Nada, son software súper fáciles, que empiezas a diseñar algo, diseñas un monstruito, un juguete, un vaso, una taza, print y ya está, y te lo imprimen. O sea, escoges los materiales, dependiendo de la impresora que estés usando, son diferentes materiales. ¿Escuchas? ¿Hola? ¿Luis? ¿Luis? Sí, ¿me escuchan? Perfecto, sí. Luis. Oye, bueno, nada, aquí Gonzalo nos ha contado un par de tecnologías que acaba de ver en la Universidad de la Singularidad, que no es de la singularidad, nos acaba de contar también, y queríamos conversar contigo acerca del reto que implica tener estas tecnologías al otro lado del mundo en este momento, y cómo es que pudiésemos nosotros también desde aquí, con toda la gente que nos está viendo en el CADE, aprovechar esa ola exponencial que ha dibujado también Gonzalo, ¿no? Estos cambios de magnitud que probablemente hagan que lo que se demoraban 15 años se puedan hacer en un mes.
Sí, y mira, tengo problemas con mi cámara, así que voy a hablarlo desde el teléfono porque funciona mejor. Dos cosas súper importantes de lo que decía Gonzalo, y una de las cuales es, inclusive yo diría una ventaja para el Perú. Por ejemplo, ahora que tenemos mucha tecnología que vive, como se dice acá, en la nube, que es virtual, uno que está en Trujillo, o en Chiclayo, o en Arequipa, tiene el mismo acceso a la misma información, a la misma tecnología que tengo yo acá en Silicon Valley. Programar para hacer el CAD de la impresora 3D en la nube se puede hacer de cualquier lado. Inclusive mucha de la tecnología está siendo mandada a distintos lugares, en Rusia, la India, donde estén programadores que puedan diseñar esto en 3D. Así que yo diría, lo veo, a veces da miedo, dice, ay pucha, está pasando en Silicon Valley, me voy a quedar atrás. Si uno lo sabe buscar y verlo bien, se puede hacer desde cualquier lado del mundo. Esa es una de las primeras cosas. Segundo, algo que iba a contar antes, pero no me olvidé, es que, mira, creo que los integrantes del CAD universitario son tercero superior, a punto de graduar, en su último año de universidad. El día que ustedes se gradúen, no va a haber nadie en el Perú o poca gente en el mundo que sepa más de tecnologías que ustedes. Si tienen la curiosidad intelectual, como decía, ir y buscarlo, ir a la universidad y aprender, por ejemplo, impresora 3D, lo más importante es CAD, diseño por computadora, que se enseña en la Universidad la Católica cuando estaba yo ahí. Entonces ustedes van a tener esa ventaja y les corresponde ir y aplicarla dentro de las compañías, en emprendedores, como emprendedores internos en las compañías de Interbanca, Graña y Montero, con su propia empresa, cómo poder implementar esa tecnología. Lo que sucede con impresoras 3D está ahí, básicamente, como decía antes, llevando lo que es una ventaja gigante, tener una máquina que pueda hacer ciertas cosas, a llegarla a una impresora que cuesta $2.000, que puede hacer casi lo mismo que ustedes tenían que hacer gastando $2 millones en equipo. Entonces, ¿cómo es que esas tecnologías que están bajando esa barrera, que podrían ser aplicadas en el Perú porque los costos son relativamente cada vez más bajos y donde la información y el conocimiento viene en la nube, no hay que tener miedo a aplicarlos? Muy poca gente sabe. Hay dos compañías que hacen programas para sus grandes productos en Perú. Electronic Arts, una de ellas, la otra es Google, a través de tercerizadores. Y el punto que tengo que decir es que no es que el Perú no se pueda hacer, se puede hacer, pero es quién tiene la iniciativa para empujarlo y para ser el líder en lo que se está haciendo. Para agregarlo a lo que decía Luis al comienzo, que las tecnologías cada vez llegan más rápido, y lo que tú me preguntabas, había el ejemplo de, no me acuerdo las cifras ni los años exactos, pero más o menos va así. Para que la radio llegue a 50 millones de personas, se demoró 30 años. Para que la televisión llegue a 50 millones de personas, se demoró 10 años. Para que los celulares lleguen a 50 millones de personas, se demoró 5 años. Para que la Internet llegue a 50 millones de personas, se demoró 2 años. Entonces, esas escalas se van reduciendo y la tecnología empieza a llegar mucho más rápido. Por ejemplo, acá nos salteamos en el Perú, ya no tuvimos que extender líneas de teléfono. Nos fuimos al celular de frente. Eso es una prueba clara de que las tecnologías llegan mucho más rápido, ¿no? Ya, pero la tecnología, como dice Luis, tiene que ver también con gente, ¿no? Nos ha hablado de la cultura, de por qué también la gente que está en Silicon Valley es tan particular, pasa por friki. Y tú también hablabas el otro día de esta necesidad de romper ciertos esquemas, ¿no? La gente en Silicon Valley se caracteriza por compartir, por tener una suerte de transparencia en lo que hacen, y eso, ¿cómo lo trasladamos aquí al Perú? ¿Qué tiene que ver con el tema de la institucionalidad? Mira, te lo digo acá, lo que estábamos hablando de eso ayer, creo. La institucionalidad es como, no sé, hay un ingeniero de tecnología en la audiencia, pero me imagino que conocen el stack de OSI. El stack de OSI es como lo que llama el layer físico, donde viven todo, y de encima de eso se puede crear sistemas operativos, puede crear después las aplicaciones, y al final está el usuario. Lo que, digamos, la base de lo que sucede en Silicon Valley, primero que nada, una institucionalidad que tiene una formalidad
es lo opuesto a lo que digamos en el Perú el criollismo. Es en cuestiones de los derechos de inversores, lo que es propiedad intelectual, lo que es leyes como flexibilidad laboral, que tal vez es lo más importante aquí en Silicon Valley, es lo que ha permitido que se pueda crear este ecosistema acá. Una de las razones por las que Silicon Valley existe en California y no, digamos, en Nueva York, donde se creó, o en Filadelfia, donde se creó la primera computadora, es que acá en Silicon Valley existe la ley de flexibilidad laboral más fuerte de todo Estados Unidos. Yo puedo ir mañana trabajando para compañía A, cruzar la calle, ir a compañía B y empezar otra compañía que está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esa flexibilidad laboral, no hay contrato de trabajo, no hay estabilidad laboral como se piensa en Perú, que tengo que estar 1 año. Esa flexibilidad crea esa dinámica. Lo segundo es, por ejemplo, estamos hablando de derechos de inversores. Los inversores en Silicon Valley, yo soy inversor en una compañía que soy 3%. No tengo miedo que me vayan a hacer truco y quitarme la plata. En cambio, los inversores que veo en Perú quieren llevarse el 30, 40%, o hasta más del 50% para poder así proteger su inversión. Lo que haces ahí estás quitando el incentivo al emprendedor. Entonces, esa institucionalidad es la base en lo que se crea todo. Y esa base hace que, por ejemplo, la gente comparta más sin miedo, que le vayan a robar una idea, o que la idea no vale tanto, sino que lo que valga es la implementación de la idea. La gente que comparte es mucho más abierta a lo que está haciendo, porque sabe que existe esa institucionalidad que no va a permitir que alguien le robe la propiedad intelectual que sí vale la pena. Y todo el mundo está abierto a darte opinión esperando que se enriquezca. Sí, y tú cuentas tu idea para que alguien te diga, qué bueno, sí, mira, yo había pensado en esto, he hecho esto de acá, deberías conocer a tal que está haciendo esto de acá. Ven, lo llamo, oye, te presento a tal, pum, ya está. Esa compartida es súper buena para tu idea porque empieza a enriquecer tu idea. Si tú te quedas con tu idea y no se la cuentas a nadie, tu idea va a quedar así, no va a crecer. En cambio, si tú la abres, empieza a llegar más ideas y se empieza a crecer. Y como dice Luis, la idea es algo, pero en verdad el esfuerzo y el trabajo que se pone detrás es lo que produce algo, ¿no? Lo que produce valor. Sí, porque en verdad la innovación, como decía Luis, no es solamente tener la idea, sino en verdad es mucho trabajo, es incluso trabajar de manera ordenada. Tú me decías que en Silicon Valley la gente cree que ya son loquitos y son desordenados o de alguna manera lo hacen todo así medio improvisado, y no, hay un rigor, hay una disciplina, pero también el hecho de compartir hace que eventualmente una idea termine reforzándose o enriqueciéndose. ¿Y eso cómo logramos que de alguna manera... Pero hay dos cosas que son bien importantes que aprendí, sobre todo trabajando en Google. Primero, se llama el mercado de ideas. Es decir, si es que las ideas se comparten y se van moviendo, la mejor va a salir. Y si tú tienes una idea y la compartes y la gente te dice, está bien, está mal, mejor va a terminar siendo mucho más fuerte, como decía Gonzalo. Y lo segundo es, ¿de dónde viene esta frase? Pero visión sin implementación es alucinación. Entonces, mucha gente piensa que innovar es alucinarse y pensar las cosas distintas. Al fin y al cabo, mucha gente ha inventado varias cosas sin tener hecho nada al respecto. Y esa gente no es innovadora, no ha llegado a los mercados, no ha podido llevar su visión y compartirla y llevarla a distintos países y verla salir en productos y sacando el beneficio económico de eso. Así que es muy importante que esa idea se comparta, que se mueva, que vea la luz del día, porque si no se va a quedar ahí nomás. Y ahí se crea una dinámica de dar para recibir, ¿no? Tú compartes tu idea y después te comparten a ti ideas y te conectan con alguien que de repente termina siendo tu socio en otro negocio, ¿no? Entonces, el hecho de tú estar dispuesto a hablar, para que la gente esté dispuesta a hablarte a ti y empezar el ida y vuelta de ideas y de propuestas y de negocios, ¿no? Eso es súper importante, la claridad. Y algo de lo que decía Luis es que si tú estás hablando con alguien acerca, ya en privado,
los has hecho firmar un non-disclosure agreement, algo que, oye, yo te estoy contando esto, pero esto sí ya es privado, confidencial, eso se respeta, ¿no? Eso hay que respetar eso de ahí. Acá con la criollada, pues es lo que nos mata acá. Oye, y para ir cerrando una última idea, el tema de la innovación, que es tener ideas, y la gran pregunta que es si es creatividad o no es creatividad, ¿qué tiene que ver con el hecho de no tener temor a equivocarse, a fracasar? Porque en verdad, cuando tú quieres innovar, tienes que hacer varias veces el intento, o en lo que se dice en tecnología, tener la versión beta para llegar a la versión final, y a veces para llegar a esas versiones, inevitablemente te vas a acabar. ¿Por qué tenemos tanto miedo al fracaso, o en verdad lo satanizamos? Mira, acá Luis, hay dos razones. Una es la más, digamos, básica, que tiene que ver con un poco estructura legal y más para emprendedores, y lo segundo es un poco cultural. Lo que es sobre todo para emprendedores, en el sistema inglés que se opina en Estados Unidos, la compañía y la persona son totalmente distintas. Mi compañía puede irse a la quiebra, yo como persona no tengo ninguna responsabilidad legal por eso. En el sistema español y francés, mucho de lo que ha sido inspirado en las leyes peruanas, eso no es el caso. Un emprendedor en Francia, si la compañía quiebra, es responsable por la deuda de la compañía. Y eso crea un miedo a fracasar porque te vas a quedar sin casa y sin activo. Ese es el primero. El segundo es, tiene que crearse una cultura en que el fracaso sea permitido dentro de una empresa, es decir, porque hayas lanzado un producto al mercado y ese producto no haya salido, no te vayan a correr y despedir al día siguiente, pero también al otro lado de la moneda, que ese producto salga y funcione bien, también tenga el incentivo de tú participar en el éxito de ese producto, ya sea dándole crédito, dándole un poco más de participación. Entonces, eso es algo que muchas compañías no hacen en Perú, no dan ese permiso a fracasar, porque existe tanto temor de que si fracaso me va a ir mal, que se van a quedar muchas las compañías que sí innovan, pero hay muchísimas, desde Graña y Montero, por ejemplo, que empezó un nuevo servicio desde ser simplemente una compañía de construcción, ahora llevar infraestructura, servicios, mucho más, porque hubo gente adentro que empezó a ver nuevas oportunidades, o compañías como Interbank que han lanzado nuevos productos, el grupo AGE que han lanzado productos globalmente. Cuando uno tiene ese permiso a hacer algo, suceden las cosas. Cuando uno tiene miedo y simplemente está jugando a la defensiva, nunca va a pasar. Sí, opino exactamente igual. O sea, si tú vas a decir una idea o vas a empezar a trabajar en algo que tal vez va a fallar, porque bueno, nadie tiene la seguridad de que lo que hagas o el producto que desarrolles va a ser exitoso. Si hay acá en Perú, si hay esa pequeña o esa probabilidad de que falles, empiezas a dudar, y sabes que mejor no hacemos esto, nos aguantamos, seguimos haciendo lo que siempre hemos hecho, que por aquí nos va bien, no innovas, ¿no? Pero si se pierde ese miedo al fracaso, no hay que tener miedo a fracasar, porque de los fracasos es de donde se aprende. Si no has fracasado, ¿cómo vas a saber? O sea, si no has perdido, ¿cómo vas a ganar? No siempre vas a ganar. Entonces hay que perder ese miedo, y en las compañías tiene que ser así también, ¿no? Tiene que venir de arriba, tiene que tener el apoyo de la gerencia, la alta gerencia, para que pueda realizarse, ¿no? Y es algo cultural también, ¿no? Alguien que se va a la bancarrota acá, pues ya fue, ¿no? ¿Cómo se llama este tipo, gringo, el de los pelos locos, desarrollador que tiene real estate, ¿cómo se llama? Que tiene un programa de televisión, el Apprentice. Ya, no me acuerdo. Bueno, no sé, este tipo se fue a la bancarrota y ahora es uno de los más millonarios de Estados Unidos. O sea, no hay problema, te puedes reinventar. Acá es un poco más complicado y es algo cultural también, ¿no? Que de alguna manera tenemos que vencerlo. Donald Trump se llama. Donald Trump se fue a la bancarrota y de ahí se reinventó y ahora tiene 800 millones. ¿No? Sí. Bueno, y en verdad no sé si ustedes juegan videojuegos, bueno, seguramente que sí. El Angry Bird, por ejemplo, es un videojuego que se pudo desarrollar después de 52 intentos. Si la persona que hizo el desarrollo del Angry Bird se hubiera
descorazonado a la primera o a la segunda, pues hoy día no estaríamos jugando videojuegos, en particular ese, ¿no? Todo el negocio de la tecnología y de la innovación tiene que ver con el hecho de darse el permiso, como dice Luis, de explorar, de encontrar caminos que generalmente no son los más transitados, y eso es la idea, ir por donde la gente no va necesariamente, porque probablemente ahí hay más opciones de encontrar nuevos negocios, nuevos empleos y en verdad nuevas formas de innovar que en términos simples decimos en el Centro de Innovación implica mejorar. Yo quiero terminar la sesión agradeciéndoles a ustedes, a Luis por la paciencia y a ustedes también por la paciencia de haberlo escuchado desde Silicon Valley, pero es interesante ver que hay peruanos que triunfan fuera del Perú en mercados sumamente tecnológicos, altamente tecnológicos, y en donde también hay un sitio para ustedes. Humildemente en IPAE queremos llegar allá con un centro de innovación y cerrar con una invitación. El 26 de septiembre, si no lo digo Lorena me va a matar, el 26 de septiembre estamos haciendo el Encuentro Nacional de Jóvenes Innovadores, es el ENGIE. En este encuentro va gente menor de 30 años, que son los que en verdad queremos que empiecen a innovar fuertemente, y vamos a hablar de gamificación, de videojuegos, de que en verdad en el Perú hay gente que hace videojuegos y que puede empezar justamente a soñar con colocarlos en los Estados Unidos, en Silicon Valley o en la India. Solamente un caso, hay una empresa que se llama Bantam, no sé si tú la conoces a Bantam. No. Bantam es una empresa peruana que ya está exportando cerca de 120 videojuegos al año, es proveedor de Sony y ahora va a ser de Samsung. Y es una empresa peruana. Y este año van a facturar cerca de $1 millón. Qué bien. Imagínense. ¿Y cuántos son en Bantam? Ese es el otro tema bacán. 5 personas. Arequipa. Alucina, ¿no? Acá. De Lima. Entonces, si Bantam existe, ¿por qué no pueden ustedes tener el próximo Bantam, hacer cosas divirtiéndose y además ayudar a que la gente consuma tecnología de manera, sin darse cuenta, ¿no? Jugando. Bueno, los invitamos ahí al ENGIE. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Luis. Y nada, sigamos innovando. Acuérdense del jueguito.